Estuvimos ministrando la semana pasada una parte de Fe al Límite y nos quedaron varias cosas. Hoy vamos a presentar una de las partes también de la predicación, así es que prepárate, toma nota y recibí todo aquello que viene de parte de Dios. Voy a leer el Salmo que tiene el número 22, capítulo 22, y voy a comenzar a leer desde el versículo 1 y después voy a guiarte en los versículos que voy a estar leyendo. El que está hablando es David, el salmista, y el salmista comienza este salmo de una manera desesperada, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un tiempo de angustia o en un tiempo difícil. ¿Alguna vez tenés tiempos de angustias? ¿Alguna vez tenés tiempos difíciles? Muy bien, eso le ha ocurrido también a los hombres de Dios, y lo bueno es que ellos, después de haberlo pasado, vivido y superado, nos enseñan qué tenemos que hacer. Así que decir al que está a tu lado: voy a aprender cómo hacerlo. Dice así la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y vos los libraste. Clamaron a vos y fueron librados. Confiaron en vos y no fueron avergonzados. Y después dice el versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Yo quiero que repitas conmigo: desde el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Lo que comenzó siendo una súplica dolorosa y una angustia, cuando él comienza a permitir que Dios le hable a su vida y permite que Dios lo lleve al terreno de la fe, que es el territorio donde Dios nos preparó para vivir. Quiero que digas conmigo: tengo un territorio. En realidad tenemos muchos, pero tengo un territorio, decir, que es para mí y se llama fe. Amén. Si es un territorio, lo tengo que ocupar. Si es un territorio, me tengo que hacer cargo de él. Y si es un territorio, puedo hacer que crezca. Mi fe entonces puede crecer. Amén. Muy bien. Quiero reiterar algunas pocas cosas para que aquellos que no lo escucharon, que no estuvieron, que no nos veían a través de los medios que estamos saliendo ahora a todo el mundo, puedan comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de la fe al límite. En primer lugar, necesito que recordemos que todos nosotros somos seres espirituales y no podemos olvidarnos nunca de esa verdad, porque esa es nuestra esencia. Tenemos carne y hueso, algunos más carne y otros más hueso, pero no somos de carne y hueso. Usted puede adelgazar o puede engordar, pero también lo puede
puede ser en la fe, así que crezca en fe. Diga, al cuerpo ponele, digo, le pongo un límite al cuerpo, pero a la fe no. Amén. Y como somos seres espirituales, necesitamos, 3 veces ya, ¿eh? Necesitamos 3 veces entender las cosas. ¿Qué necesitamos saber? Algo que nos sucede a todos. Yo sé que a vos no te pasa, pero el que está al lado tuyo sí. Y todos necesitamos constantemente recordarnos que somos seres espirituales, que tenemos un Dios por encima de nosotros, que nos guarda, bendice y acompaña, que las circunstancias y los problemas son pasajeros, pero que cuando yo soy un ser espiritual, soy eterno, y todo lo eterno siempre le ganó a lo pasajero, porque Dios es eterno y lo pasajero es circunstancial. Amén. Aleluya. Como seres espirituales necesitamos entender 2 o 3 cosas sencillas. La primera es que somos seres responsables. Ser una persona o un ser responsable significa que en todo lo que hago tengo que poner responsabilidad, porque soy sobrenatural. Significa que como ser espiritual soy responsable y tengo que pensar en las cosas que hago y saber que las cosas que hago pueden traer consecuencias o pueden traer bendiciones. Quiero que digas conmigo, consecuencias o bendiciones. Las consecuencias son malas. Por eso es tan importante que como seres espirituales y responsables sepamos elegir, decidir, porque de acuerdo a eso tendremos o bendición o tendremos alguna consecuencia o un problema. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. De esta manera fuimos creados por Dios. Como somos a su imagen y a su semejanza, y Él se ha hecho responsable por nosotros, por la vida, por el planeta y por todo lo creado, nosotros también tenemos una parte de responsabilidad en lo que nos toca. Por eso Dios dice tantas veces en la palabra algo que la mayoría de nosotros todavía lo entendemos en la carne. Y por eso es que nos cuesta hacerlo. Me estoy refiriendo a servir a Dios. Cuando uno entiende que es un ser espiritual y que Dios te da una posibilidad de servirlo a Él, y que el servicio a Dios será eterno y la recompensa también, dejas un montón de cosas porque decís, no, yo quiero hacer algo que tenga en este mundo sentido, pero que además me traiga corona en el mundo espiritual donde voy a estar, que lo conocemos con el nombre de cielo. Pero cuando nosotros no tenemos conciencia y lo entendemos en la mente o en la carne, nuestras prioridades son otras, hacemos muchas cosas, nos agotamos y cansamos por otras, hacemos malos negocios y perdemos lo que ganamos trabajando en algunas cosas, solo por no entender que somos seres espirituales. Yo hoy me iría muy feliz si entendiéramos que somos seres espirituales, que eso nos hace responsables, pero que además esa es la mayor bendición. Por eso quiero que digas conmigo, como soy un ser espiritual, voy a poner las cosas en el orden de Dios y voy a servirlo a Dios, porque el reino y su justicia me traerán el resto de las bendiciones. Amén. Esto está en Mateo 6:23.
Amén. Gloria a Dios. Después que Dios nos formó y nos hizo seres espirituales, no solo nos dejó con el espíritu. Si no, yo no los vería a ustedes y ustedes no me verían a mí. Dios nos dio un alma, que es el lugar de nuestras emociones, sentimientos, voluntad, decisiones. Y también nos dio un cuerpo, que es nuestra parte visible. Pero yo quiero que ahora veamos que esta alma que Él nos provee, a la que llamamos más que alma el área de las emociones, para entenderlo mejor, esa área de las emociones en las cuales vivimos, y todos habitamos en emociones, entre emociones. Hay emociones buenas y hay emociones que no nos gustan. Hay emociones que nos hacen muy felices, pero también hay emociones que nos traen mucho dolor y tristeza. Y todo eso nosotros lo tenemos que entender para saber que no tenemos que quedarnos atrapados en las emociones. Que las emociones son cosas que sentimos, pero que eso que sentimos debe ser combatido con un arma que Dios nos dio, que se llama fe. ¿Qué arma tenemos? Fe. Quiero apurarme un poquitito porque quiero... Gracias a Dios, perdón. Quiero apurarme un poquitito porque quiero concentrarme en dos cosas nada más en este día. ¿Qué es un síntoma? Estoy hablando bien del área de las emociones ya. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una información que utiliza mi cuerpo o mi alma para ponerme al tanto de algo que está sucediendo. Así que siempre relacionar un síntoma con una información. Eso no significa que sea verdadero, pero es la manera en que nos sucede. Yo estoy hablando de una manera práctica porque lo que queremos es salir de las trampas que el diablo nos quiere poner y vivir en bendición, que es donde Dios nos hizo para vivir siempre. Amén. Así es, cualquier síntoma es una información que nosotros tomamos. Por eso lo primero que quiero decirte es: no ignores los síntomas. Permití saber a tu mente cuáles son esos síntomas y, de acuerdo a lo que sea, pedir o buscar ayuda. El otro día di el ejemplo de que si alguien tiene muchos días un dolor de cabeza y eso es constante y reiterado, no lo debe tomar como un hecho aislado. Quizá puede estar revisándole de algo, porque esto es como el tablero de instrumentos del auto. Se prenden algunas luces que, si uno las lee a tiempo, es una bendición, pero que si uno la ignora puede romper el motor. Hay gente que tapa el tablero para no ver las luces que se prenden. ¿Ustedes saben que hay luces que se prenden cuando uno hace un pecado? Ay, no lo sabía. Se prende una luz roja y empieza a sonar una chicharra. Hay gente que se acostumbra tanto a esto que cree que es música y luces. Y es el Espíritu Santo que te está diciendo: no sigas pecando, porque esto te lleva a la muerte. Decirle al que está a tu lado: aprende a leer el tablero de instrumentos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí el salmista, especialmente desde el versículo 3, 4 y 5, está explicándonos y enseñándonos algo que él aprendió, tuvo la bendición de aprender
de sus padres. ¿Cuáles son nuestras fuentes de las cuales normalmente nosotros aprendemos? Expliqué algo el otro día que no voy a reiterar ahora. Todos fuimos niños alguna vez, amén. Algunos todavía lo son. Eso está bueno. Pero quiero recordarte 2 o 3 cosas para que veas cómo funcionamos. Cuando éramos niños éramos llevados de la mano, porque un niño no sabe hacer ciertas cosas y necesita cuidado. Cuando alguien viene a Cristo y se convierte, nosotros decimos que tiene que hacerse un discípulo, es decir, tiene que ir creciendo, lo tenemos que tomar de la mano, lo tenemos que ayudar, le tenemos que enseñar y luego va creciendo. Por eso la Biblia a eso lo llama nacer de nuevo, porque somos niños sin importar la edad que tenemos. Y todo esto nosotros lo tenemos que ir uniendo para poder entender algunas cosas, como dije, para no ser engañados, pero también para ser usados por Dios de manera sobrenatural. Amén. Algunos fuimos de la mano de mamá, otros de papá, otros del abuelo, de la abuela, del tío, pero todos de alguna manera fuimos llevados a diferentes lugares tomados de la mano. Y después comenzamos a ir a la escuela. ¿Y cuáles fueron nuestras fuentes de información? ¿Qué era lo que íbamos creyendo? ¿Qué era lo que íbamos recibiendo? ¿Quién nos daba esa información? Todo eso sucedía en el lugar donde vivimos, donde nos criamos, donde nos formamos. Yo aprendí mi nombre porque lo repetían y lo repetían y lo repetían, y cuando lo empezaban a repetir y yo reaccionaba, empecé a entender que yo me llamaba de esa manera. Así lo aprendiste vos. Eso fue bueno. Pero también nos dijeron ciertas cosas cuando éramos niños que no eran buenas. Pero como fueron la fuente de información, la creímos. Y fuimos tomando eso, que se fue guardando sin nuestro permiso en nuestra alma. Y que al diablo le conviene que eso quede guardado y escondido, porque él trabaja en todo lo oculto. Por eso los brujos, hechiceros, se mueven en lo que llamamos ocultismo, que es precisamente lo oculto. ¿Cuándo yo le doy poder al diablo siendo un cristiano y un hijo de Dios? Cuando algo no confieso, cuando algo no lo pongo en la luz, o cuando algo no lo declaro, porque lo estoy guardando, ocultando. Al ocultarlo, le estoy permitiendo al mundo de las tinieblas que pueda gobernar parte de la vida, parte de la mente, parte de los pensamientos. Por eso existe el arrepentimiento, que es liberarnos delante de Dios al confesar nuestros pecados y nuestras faltas. Dios no solo nos perdona, sino que le damos a Dios la posibilidad de que saque el diablo de nuestra vida. Pero al guardarlo y ocultarlo, no le permitimos a Dios obrar. Pero lo malo es que aún siendo cristianos, sí le permitimos al diablo que nos aflija o nos angustie. ¿Alguien está entendiendo algo? Amén. Muy bien, tengo que apurar. Todos fuimos a la escuela y de golpe nos tocó una maestra que estaba peleada con su marido, así que imagínense cómo nos daba la clase. Nos miraba especialmente a nosotros, los varones, y se acordaba de su marido y decía: ¿cómo crees que va a ser tan desgraciado como el mío? O no te dabas cuenta, pero esa información se te metía, porque la información se va metiendo. Es como la gente que se va colando en algunos lugares. Bueno, así se nos mete la información. Y se mete y se mete, uno no tiene idea de la cantidad de información terrible que tiene guardada. Después otra maestra tenía problemas con su hijo adolescente y llegaba a la escuela
enojada por lo que le hizo su hijo y se la agarraba con nosotros. En vez de decirnos buenas tardes, nos decía saquen una hoja. Ahí le empezamos a tener miedo a la autoridad. Ahí empezamos a creer que las autoridades son todas malas, que todos están para examinarte. Entonces viene alguien que te quiere bendecir, alguien que te quiere enseñar algo, que te quiere enseñar a orar, y vos ya, aunque no te diste cuenta, estás respondiendo con algo que tenés guardado de hace muchos años, cuando eres un niño, una niña. Pero que ahora la situación se parece y el alma se mueve de esa manera y reaccionamos de manera incorrecta. ¿Nunca te agarrás en una especie de piante que vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿A alguno le pasó? No me dejen tan solo, ¿a alguno le pasó? Yo quiero decirte que las únicas veces que a mí me agarró eso, salió de adentro mío. En mi caso estoy hablando, no quiero que usted se sienta presionado. Lamentablemente eso que tenemos sale. Por eso es tan importante que pongamos toda nuestra vida a cuentas con Cristo, porque Él nos quiere felices. ¿Cuántos me sonríen? ¿Vale? Practique sonrisa, ¿verdad? Practique sonrisa. Quizá la cámara está al lado suyo, usted no lo sabe. Practique sonrisa. Ahí vi que a alguno le faltaba un dientito, pero no importa, eso para otro día. Y todo eso nos fue contaminando, nos fue cargando, nos fue haciendo aprender que cuando ciertas cosas no les gustaban, veíamos que a la persona que no le gustaban se enojaba, y yo aprendí a enojarme viendo a mi papá enojado. Porque nadie se siente y dice, buenas tardes señorita, buenas tardes alumnos, vengan al curso de enojo, les voy a empezar a enseñar. No, nadie aprende así. Todos vamos aprendiendo por distintos lugares. Van entrando cosas por el oído que ignoramos, que están entrando porque estamos jugando con nuestros juguetes y mamá y papá se están peleando ahí. Ellos creen que no lo escuchamos y por nuestro cerebro va todo el registro de todo lo que ellos se dijeron. Y esto va a un lugar llamado subconsciente. Y esto queda guardado. Y un día empezás a tener miedo. Un día ves que tu papá o tu mamá se enojan y se van de la casa. Y te empieza a venir un pensamiento que vos decís, ¿y esto de dónde salió? De una información que yo guardé. Mi mamá se va a separar de mi papá. Mi papá va a dejar la familia. Y entonces uno empieza a tener inseguridad, temores, miedos. Y eso va creciendo con uno. Todo eso está guardado en el alma. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no tuvimos unos hogares hermosos, donde todos nos besaban y nos decían, ay hijo, cuántos años te esperamos, cuánto te deseamos, vení, sentate, te voy a preparar algo rico. Generalmente nos decían, hola, pedazo de inútil, ¿qué haces acá? Otra vez rompiste el pantalón, te lavé ayer el guardapolvo, ¿qué querés? Todo eso es información que guardamos y que va quedando en nuestra alma, que nos daña y nos lastima. Por eso aquí el salmista habla del pasado y habla de sus padres. Lo bueno que él habla de que sus padres creían en Dios y esperaban en Dios. Así es que él tuvo un recurso que fueron sus padres en una correcta relación con Dios, permitiéndole a él tener un lugar donde anclarse y donde asegurarse. Pero eso no nos ocurrió a la mayoría de nosotros. Por eso es que tenemos que enseñar y ministrar estas cosas, porque tenemos que ser libres, porque Cristo nos hizo libres. Amén. Todo esto, que no quiero agregar porque sería reiterar muchas cosas, forma parte de lo que somos hoy.
Y no solamente eso, después crecimos un poquito más y fuimos eligiendo nuestras amistades. Y no siempre elegimos las mejores amistades. ¿Les pasó algo a ustedes? ¿Les pasó? Es tan común eso. Se nos fue metiendo parte de la cultura, que la llaman de esa manera elegante. Y ninguna de esas cosas nos pidió permiso para entrar a nuestra vida. Un día vimos a nuestra mamá llorando. ¿Qué te pasa, mamá? No te lo puedo contar, sos muy chico. Y uno se queda con una sensación de frustración porque se siente chico, pero a la vez sufre porque ve sufrir a alguien a quien ama. Y eso también se va guardando, se va metiendo. Los temores que nos fueron inculcando. No hagas esto porque te va a pasar aquello. No te asomes porque puede venir una bala perdida. Y justo me va a invocar a mí, sí, porque tenés una suerte, nene. Y después hay alguien que se nos metió sin permiso, pero en cuotas. Tu televisor. Y ahí, escúchame bien, ahí ya fuiste. Ahí ya todo lo que no sabías y no conocías, lo empezamos a saber y a conocer de una manera incorrecta. Todavía no aprendimos la casa y ya estamos peleando a ver dónde está el control remoto. Porque el que tiene el control, tiene el control. Y no es tan remoto. Cuando te peleas para saber quién tiene el control, quiero decirte que ese es un síntoma que puede ser que tenés un problema en el área de tus emociones y que necesitas tener el control de las cosas y lo estás mostrando solo por tener un aparatito en tus manos, porque como no puedes controlarte, querés controlar a algo. Ahí hay mucho para hablar y más para ministrar. Si mira a quien está a su lado con un poco de disimulo, hasta le va a haber forma de control de televisión. No toques ningún botón, no se acaso. Aleluya. Y todo esto que se nos fue metiendo fue generando en nosotros algo que ministramos muy bien hace unos meses atrás, que es la rebeldía. Y cuando somos rebeldes, no oímos. Porque la rebeldía dice, no escuches a nadie. Y cuando esa rebeldía sigue creciendo, no obedecemos. Porque si no escuchamos un buen consejo, tampoco obedecemos. Por lo tanto, si uno no obedece, desobedece. Así es que empezamos con rebeldía. ¿Y de dónde vino? De un montón de cosas que guardamos. Y eso nos hizo desobedientes. ¿Y cómo vino? Como resultado de no oír, de no escuchar la ayuda, el consejo, la corrección de quienes nos cuidaban, nos amaban. Y entonces no hacemos lo correcto. Al único que daña y lastima es a uno mismo. Nosotros creemos que con la rebeldía, siendo prepotentes, tratándonos de imponer, logramos ganar cosas, o logramos por lo menos que nos respeten, cuando en realidad lo único que estamos logrando es lastimarnos, dañarnos y hacer que nuestra alma pueda comenzar a tener síntomas que a veces nos pueden enfermar. Una de las cosas que más hemos visto como pastores es que hay muchos chicos que tienen problemas respiratorios.
Si yo te dijera que la mayoría de ellos no tienen problemas respiratorios, sino que hay un ambiente asfixiante en su casa, que no lo saben manifestar sino a través de bronquitis repetidas o de asmas, y que son problemas del alma. Ahora claro, vas al médico y el tipo te mide y te hace todo y te da lo que justificaría el diagnóstico. Pero en realidad, la mayoría de las veces, esa asfixia que se siente, esa falta de libertad, la traducimos en falta de oxígeno. Y como nuestra alma, lamentablemente, como dije, tiene la capacidad de poder enfermarnos, más todo el pecado que venimos trayendo de las diferentes generaciones y ahora de generaciones, más todo lo que agregamos, tenemos que buscar la salida. Claro que la salida se llama Jesús, pero hay que hacer algunas cosas para salir. Por eso necesitamos entender lo del área de la fe. ¿Qué es lo que nos sucede? Cuando alguien viene a decirnos una cosa, uno no reflexiona, uno reacciona. Quiero que lo entiendas bien, por favor. Uno no reflexiona, uno reacciona. Todos ustedes me miran como diciendo, ¿de qué hablará este hombre? De nosotros. O cuando te dicen algo, enseguida decís, gracias por este consejo y por el tiempo que me dedicas. Me voy a sentar a escucharte. A mí no me vengas a decir nada. Con todo lo que vos tenés. Reaccionamos. O sea, ladramos. ¿Y por qué todo eso? Porque tenemos cosas que nos duelen tanto que en vez de reflexionar, reaccionamos. Cristo vino a sacarnos esos dolores, esas angustias y esas aflicciones y a libertarnos para que fuéramos verdaderamente libres. Amén. Aleluya. El salmista se apoya mucho en lo que está aquí en los versículos, reitero, 3, 4 y 5, cuando dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Qué hermoso es cuando uno tiene ese recurso de hablar de, mis padres me enseñaron esto, y yo estoy firme en la fe por esto, o mi abuelo o mi abuela. Por eso es tan importante cuando vos hablas por tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, cuando traemos para ellos ofrendas o siembras, porque estamos bendiciendo generaciones. La mayoría de nosotros venimos de generaciones donde nuestros padres no tenían a Dios. A lo sumo tenían una religión, que ustedes saben la terrible diferencia. Y el salmista, el primer recurso que busca es ir a sus padres, pero después se da cuenta que eso lo ayuda. Quiero que digas conmigo, eso lo ayuda, pero es insuficiente, porque él necesita a Dios de manera personal también, igual que vos y yo. Pero ya tiene un recurso y él apela a ese recurso. Esta batalla que él está teniendo dentro de su alma la ganó Cristo para vos y para mí. Dije, la ganó Cristo para vos y para mí. Porque cuando Cristo se entrega y dice, consumado es, Él lo que nos está diciendo es, yo ya logré esta victoria, ahora solo necesito que la apliques por la fe. Y como decíamos el otro día, esto es entrenamiento. Amén. Necesitamos entrenar. La palabra de Dios es un recurso maravilloso que tenemos que leer, que tenemos que aprender.
Porque esto le permite a nuestra alma, en los momentos difíciles, ir a tomar aquellos recuerdos que tenemos de la palabra de Dios, versículos que están grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, cuando hacemos el devocional, no es hacer los deberes como cuando íbamos a la escuela. Hacer el devocional es buscar una palabra rema, una palabra que me dirija, que guardada en mi corazón, cuando yo la necesite, el Espíritu Santo irá no al recurso del alma, sino al recurso de la palabra rema que yo guardé, y esa palabra te puede salvar la vida en un momento difícil. Por eso es tan importante entender por qué hacemos devocionales. Algunos creen que nos dan un premio porque tenemos muchos devocionales hechos por vos. Es exactamente al revés. Es como si te permitiéramos que vos buscaras las vitaminas que necesitas, de manera que en un momento de debilidad tengas las vitaminas a tu mano, porque preparaste tu vida a través de la palabra y de los devocionales. Amén. Muy bien. Ahora, el saber no es cuánto leímos, y creo que ya no voy a poder avanzar mucho más. Quiero explicar esto. Algunos saben mucho de la Biblia y la saben muy bien de memoria, pero la saben solo de memoria. Es decir, conocen mucho la letra. A veces a algunas personas uno le quiere dar un consejo y dicen: pero pastor, ¿qué me va a venir a enseñar usted de la Biblia? Usted no sabe. Yo he leído la Biblia en los últimos 30 años, yo conozco un montón de cosas de la Biblia. Sí, pero usted está viviendo igual contra Dios. No, pero yo la palabra la leo. Sí, pero ¿de qué sirve leerla? La palabra está para leerla, aprenderla, que me transforme, que la obedezca. Tiene que hacer todo ese circuito. Saber nunca es cuánto leíste, sino cuánto guardaste. Quiero que digas: es cuánto guardé de lo que leí. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que guardé es lo que vale. Y tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios en el lugar seguro, que es nuestro corazón. Mi riqueza no es cuánto yo tengo, cuánto yo poseo. Mi riqueza es todo lo que yo tengo de la palabra de Dios dentro mío. Porque esa palabra hace que se forme nuestro carácter, hace que tomemos decisiones en los momentos correctos, hace que sepamos decir que no a lo que hay que decirle que no, no importa cuántas veces nos insistan. Porque es la manera de hacernos fuertes. Y frente a un problema o frente a una necesidad, si tenemos el carácter de Cristo, porque lo fuimos desarrollando, iremos cada vez tomando más sabias decisiones, recibiremos más bendiciones y Dios nos usará para bendecir a más gente. ¿Cuántos tienen el deseo de bendecir gente? Amén. Creo que el deseo más grande de nuestro corazón, después de honrar a Dios, es servir a alguien que estaba tan mal y tan necesitado como cuando yo llegué a Jesús. Hacelo, no solo porque hay premio, sino porque haciéndolo te vas a parecer más a Jesús. Amén. Y entonces ahí nos daremos cuenta que Jesús está dentro nuestro y que Él puede aparecer en el momento de nuestro mayor problema. ¿Recuerda cuando los discípulos estaban en la barca y entró una tormenta de esas que les movió todo y se desesperaron? Si eso no hubiera sucedido y ellos no hubieran ido a despertar a Jesús, ellos nunca habrían sabido que Jesús tenía poder para reprender las olas, las tormentas y las tempestades. Uno aprende en los momentos difíciles cuando sabe que Jesús está con uno.
Amén. Ahora tenemos una gran ventaja. Mientras Jesús estuvo aquí, necesitaba dormir y descansar, porque habitaba en un cuerpo como el nuestro. Pero ahora Jesús no se duerme y nos cuida de día y de noche. Y Él puede reprender la peor tormenta de nuestra vida, porque Él vive y está en nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vivimos en un mundo de alta tecnología, algo que no me gusta demasiado. Sé que bien usado tiene bendiciones, pero se usa tan mal. Están los iPhone, están los iPads, están las compus. Me llama la atención que todo empieza con I. Y después uno se acostumbra y dice, hay que comprarlo. ¿Sabes que ya en Estados Unidos salió el 10? ¿Y vos cuál tenés? El 6. ¿Tan atrasados sos? Y uno le agarra un complejo de decir, ¿por qué no tengo el 10? ¿Qué hago con el 6? Pero si te fijas bien, la palabra I en inglés significa yo. Palabra que nos lleva al egoísmo, a fijarnos en nosotros. Yo voy a decir algo que algunos van a decir, no lo puede decir. Algunos no me conocen. No nos damos cuenta, pero aún hasta el diablo está usando los nombres de esos aparatos para hacer nombrar el yo. Porque Él fue el único que se creyó más importante que Dios. Y Él quiere engañarnos, aún con estas sutilezas que se van metiendo en nuestra mente y en nuestra alma. Jesús vino a servir, estamos para servir. No estamos para ser yo, y no soy el centro de las cosas, el centro es Jesucristo. Salir del aire. Aleluya. Porque esto se mete mucho en nuestra cultura y tenemos que quitarlo. Y llega un momento en el que David dice, digan lo que digan, fuiste vos el que me hizo nacer. Ahí David tiene su propia experiencia. Le ayudó a recordar lo de sus padres, pero ahora él tiene la experiencia personal de saber quién es Dios. Dice, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Todavía no había nacido yo y vos ya me cuidabas. Aún estaba dentro de mi madre, pero ahí ya eras mi Dios. Aquí David, a través de este salmo, nos muestra cuando él puede ver a Dios en sus circunstancias constantes, diarias, normales y no tan normales. Aquí David no empieza hablando de las emociones como en los primeros versículos. Aquí David no empieza hablando de sus padres, que está muy bien, pero es insuficiente. Aquí David empieza a hablar de Dios y desde el área de la fe, parado en la certeza de que Dios ya lo conocía, igual que a vos e igual que a mí, antes de nacer. Aquí ya no habla de sufrimientos, aquí habla de seguridad. Quiero decir, no más sufrimientos. Dígalo conmigo, no más sufrimientos. Ahora tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Aleluya. Hay una versión que dice así:
Antes de que mi mamá me diera a beber de sus pechos, ya me conocías, porque desde el mismo vientre me conociste. Antes que mamá me abrazara y me llevara a amamantar para que no me muriese, vos ya me conocías. No fue mamá la primera que supo de mi vida. No fue mi papá el que se enteró de la noticia. Fuiste vos, Dios, que estabas en el momento en el que estaba siendo concebido. Por eso ahora decido no quedarme colgado en mis emociones, no quedarme con palabras que fueron buenas pero las vieron mis padres, sino que ahora elijo mi experiencia personal. Y cuando cualquiera de nosotros nos preguntamos, ¿y cómo hago para llegar a esto? Repito de nuevo la palabra entrenamiento. No vas a hacer nunca ningún esfuerzo por estar en el área de las emociones. El viento te lleva para ahí. Ay, no sabes cómo me siento. Mira, no sabes lo que me pasó y lo que me está pasando ahora. ¿Le ocurrió algo así? No sé por qué ahora estoy tan enojado. No sé por qué me agarró este miedo. Bueno, todo eso tiene una explicación, como te dije antes, pero ese no es el punto. El punto es, de ahí me voy al otro lugar, al de la palabra de Dios, al de esa rema que yo fui preparando y que ahora me asegura y me dice, esto que estás sintiendo no es cierto, no es real. Pero el viento sopla fuerte. ¿Cuántos vieron soplar fuerte alguna vez el viento? ¿Y vieron que después desaparece? Cuando estás bien parado, ocurre lo mismo con la emoción. Sopla mucho, pero después desaparece. Y te encontrás parado sobre la palabra de Dios que fuiste preparando con tiempo. Pero ahora te trasladas al área donde ya la fe se hizo completamente dueña de nuestro ser. Y donde esa fe nos dice, aun cuando naciste, estabas en tu casa, te llamaron por un nombre equivocado, se rieron de vos, te hicieron bullying. Aun cuando fuiste a la escuela y hasta la maestra que debería haberte enseñado, ayudado, aprovechó, se rió de vos. Cuando fuiste escuchando enojos, discusiones y te dieron inseguridades y todo eso que nos fue pasando a todos los seres humanos, Dios lo toma y lo quita para recordarnos que Él envió a Jesús del cielo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, pero también para que todo aquel que en Él cree tenga la seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Y que yo estoy en el área de la fe, donde no me moverán mis emociones. Amén. Aleluya. En esta área es donde suceden las cosas más increíbles, más sobrenaturales y más poderosas. En esta área, y te la doy como ejemplo, es donde un día Pedro vio venir a Jesús caminando por el mar. Y lo ve a Jesús y se entusiasma. Se entusiasma tanto que dice a Jesús, ¿yo puedo caminar también como vos en el agua? Y Jesús solo le dice una palabra. Le dice, ven. La Biblia dice que él sale de la barca y que empieza a caminar sobre el agua. Ahora,
En realidad, cuando vos te pones a leer bien la Biblia, te das cuenta que en realidad Él no está caminando sobre el agua. Él está caminando sobre una palabra que era venir. Él está caminando sobre una palabra que le dio fe. Cuando Él se da cuenta que está caminando sobre el agua, ahí es donde le agarra miedo y ahí es donde se hunde. Pero mientras Él caminó en la palabra fe, ven, Él estuvo seguro caminando sobre el agua. Cuando dijo agua, no me digas que ahora hago club club. El caminar sobre una palabra hace la diferencia. El caminar sobre una palabra de Cristo transforma nuestra vida. El caminar sobre una palabra hace que puedas hacerlo después en el agua, en el aire o quién sabe en qué lugar. Porque lo importante es tener una palabra y andar por esa palabra, caminar por esa palabra y vivir sobre esa palabra, porque esa palabra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vivamos por fe, andemos por fe, caminemos por fe y con una fe al límite, iglesia poderosa de Dios. Amén. Amén. Y